tu propio nombre es marca registrada, así que no requiere de una presentación mayor, excepto decir que, por supuesto, eres un analista de política internacional de Lomo. Pero necesito partir con una pregunta, porque cuando circulamos en las redes de que íbamos a tener esta conversación contigo, el feedback que nos llegó es: ¿por qué Libardo no está en la primera línea hoy analizando tanta cosa que debería ser analizada, tanto a nivel nacional como internacional? Entonces la primera pregunta es: ¿dónde está Libardo? ¿Qué pasó? Pregunta y yo respondo. Okay. Se ve bien, ¿no? Estoy perfecto. Se ve perfecto. Entonces la primera pregunta que te tengo que hacer, Libardo, es: ¿no estás en televisión abierta? ¿En qué estás hoy día? ¿Estás haciendo clases? ¿En qué estás? Bueno, primero, Ricardo, un agrado estar contigo esta tarde después de la sexta elección que ha llevado a Chile. No, estoy en varias cosas. Ayer tuve el gusto de estar toda la tarde de invitado a contextualizar desde las 14 a las 17 horas el día de la elección. Estoy en una productora, estoy en las clases, en la universidad. Estoy en este mundo difícil del emprendimiento individual, pero bien, contento con varias actividades. Claro, ya no estoy de planta en un canal ni en una radio, pero tengo la propia plataforma del programa Tocando Teclas, que ha sido un experimento que llevamos ya 8 meses con entrevistas diarias a las 12 del día y lo hemos logrado sostener. Así que en eso estamos muy entretenidos. No nos convían a la televisión abierta, bueno, cuando nos convían, ayer cuando anuncié que iba para la red, tanto en Facebook como en Instagram, y qué hacen ese canal de comunachos, bueno, las cosas que pasan. Pero bien, en eso estoy, Ricardo. Qué bueno, porque tú claramente tienes una mirada muy, no solo profesional, sino que además inteligente, aguda, ponderada, cosa que me parece a mí que es muy importante en estos tiempos. Nosotros hoy día vamos a analizar un poco las elecciones del 2021 en Unidos por Chile, que tú nos acompañaste, me acuerdo, en un evento masivo que hicimos, ¿no es cierto? Y tú estás ahí con nosotros siendo incluso la anfitrión, lo que aprovecho de volver a agradecerte. En Unidos por Chile lo que queremos es contribuir a una buena política, entendido no solo como la política partidista, sino que en tener buenas ideas que puedan estar al servicio de la gran mayoría de los chilenos. Y es por eso que queremos tratar de entender un poco cómo se lee lo que ha ocurrido este domingo recién pasado. ¿Cuál es tu primera aproximación a esto? Bien, la elección presidencial del día de ayer se marca en un contexto institucional. Yo creo, Ricardo, que es muy importante y pertinente hacer esta precisión, que Chile ha optado el camino de la vía institucional. ¿Qué significa eso? Que todo el proceso político ha sido intentado resolver por medio de votaciones. Tanto es así que llevamos 6. Nos faltaría la del plebiscito de salida cuando se redacte la Constitución para llegar a 7. Cuando una nación emprende ese camino y le pregunta vía plebiscito o vía procesos electorales, pues está hablando bien de lo que yo entiendo la riqueza democrática de la nación. Primera observación: Chile tomó el camino de la institucionalidad y sobre esa vía está un atributo enorme que no debe sorprender al mundo, que no debe sorprender a nadie. Ayer decía en la tarde en la televisión, soltaba una frase de Nicolás Maquiavelo, que para entender las cosas que van a ocurrir en el futuro hay que revisar en la historia, porque en la historia están todas las réplicas de la antigüedad. Y me preguntaba a mí mismo, ¿qué hay en la historia de Chile? ¿Hay fraude? ¿Ha habido situaciones en los últimos 40 años de fraude electoral? Y yo decía, no hay fraude, por lo tanto, sería raro que ahora lo hubiera. No tenemos una cultura del fraude. Entonces, la primera gran definición, Ricardo, es: Chile tomó el camino de la vía institucional. Y eso es un mérito, y eso dirán. Las urnas han hablado. Cuando hablan las urnas en la manera que han dicho, pues la expresión popular ha quedado allí y uno tiene que acogerse a ese veredicto. La segunda gran cosa a comentar es el alto nivel de participación que hubo el día de ayer en la elección. Más que en la primera vuelta, inclusive más que en el plebiscito, lo que habla que la gente quiso elegir presidente de Chile. Eso también es un dato importante. Por supuesto, yo concuerdo plenamente contigo que todos, independiente de la mirada
de sociedad que tengamos, tenemos que sentirnos profundamente orgullosos de lo que ocurrió ayer, porque en paz, en transparencia, la ciudadanía se manifestó, hubo ganadores, hubo perdedores, pero en ambos grupos lo que hubo una manifestación de reconocimiento hacia el otro, y eso debe darnos esperanza. Ahí te voy a preguntar directamente, en este proceso institucional en que hay una elección tras otra, ¿existe la posibilidad de que el proceso democrático al final del día termine siendo poco democrático? Y te lo pregunto porque hay gente que de alguna manera se siente atemorizada de que esto de alguna manera pueda desencadenar o pueda encauzarse o pueda manipularse. Yo personalmente no creo que sea así, pero preferiría que fueras tú quien nos diera alguna luz al respecto. Las democracias de pronto tienen unos ritmos y unas cadencias. Nosotros veníamos pensando antes del estallido del 18 de octubre del año 2019 y antes de la pandemia, que cada vez que nos convocaban era 4 años para elegir presidente, para elegir senado, 4 años para elegir alcaldes y elecciones intermedias que de pronto se daban. Y esa era la cadencia de la democracia en Chile a través de la expresión del voto. Sin embargo, lo que hemos visto en el último tiempo es que esa cadencia aumentó y solamente es un tema de velocidad y de número de elecciones, pero no afecta para nada que la gente ni se agota ni se cansa. Bueno, basta ver el día de ayer, que era un día con alto sol, a lo menos en la región metropolitana, temperaturas muy altas. La gente fue y participó y expresó su... No, la democracia tiene un gran atributo, Ricardo, y es que no agota. No agota ni siquiera, déjame decirte esto, cuando hubo la elección de parlamento y de primera vuelta, la serie de ofertas de los candidatos que si yo saco, hago un listado de todo lo que se dijo que iban a hacer los que fueron elegidos, los problemas de Chile quedaron resueltos, están resueltos. Porque el que menos era candidato decía yo te arreglo la salud, yo te arreglo la educación, yo te arreglo la ida a Marte, la ida a la Luna, cosas que están más allá del alcance del trabajo parlamentario. Bueno, pero en fin, ahí decían a lo menos una línea de acción y a mí me llamaba mucho la atención la cantidad de promesas que hubo en esa campaña. Pero no, yo no estoy particularmente agotado de lo que ha sido esta convocatoria, creo que no. Nos queda un proceso por delante que es la 7ª elección, que tendrá que ver con el plebiscito de salida cuando se redacte la Constitución para saber si se aprueba o no se aprueba esa redacción. Yo creo, Ricardo, que la democracia y los ejercicios en otros países tienen más consultas, a veces más también con cierto tiempo y cierta cadencia de tiempo. Así que a mí me parece, yendo al fondo de la pregunta, es que no se debilita, se enriquece, se fortalece tanto ayer. Pero tú has colocado un acento que es la imagen mundial. Anoche la imagen del mundo, ante el mundo, era José Antonio Kast sentado frente al presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Sentado. Esa imagen es única de Chile. Ricardo, yo no vi a la señora Cristina de Kirchner, no vi a Alberto Fernández, no vi a Mauricio Macri en la elección reciente de la Argentina, no vi a la Keiko Fujimori en el mismo decorado de la escena con Castillo, no vi a Lasso con el presidente Lenín Moreno en el Ecuador, no vi a Bolsonaro con la persona que le antecedió en el poder. Entonces la postal de anoche es una postal de un candidato que toma la decisión política y personal de ir al comando del candidato vencedor, saludarlo, compartir con él 10 minutos, y esa es la imagen de un Chile que esta mañana me preguntaban a través de varias entrevistas del mundo, oye, ¿y qué maravilla que Kast haya ido a saludar a Boris? Y le dije, no, pero si eso es del ejercicio, no se asombren que eso es del ejercicio de la democracia chilena. Entonces, coloco el acento ahí porque en el fondo y la forma, Chile sale muy robustecida de estos procesos eleccionarios. Y esa postal anoche te habla del vigor, no solamente de quien gana, sino también del vigor y la energía de quien pierde la elección, en lugar de quedarse mascullando la derrota, lo que hace es toma un gesto republicano, se dirige al comando del vencedor y allí, de manera personal, complementando lo que yo le había dicho por teléfono, va y sella
lo que es el reconocimiento de un triunfo, cuando en América Latina particularmente lo único que estamos llenos de alegatos es que me robó la elección, todavía no, esperemos que ocurre, y duran meses o días o semanas esperando el resultado electoral. Nosotros, a las 8 sabíamos quién era el presidente de Chile. Eso yo comparto plenamente y lo aplaudo, porque efectivamente, primero que José Antonio Kast haya ido al comando y que además Gabriel Boric como presidente electo lo haya recibido, y ambos en un gesto republicano, efectivamente hacen que nos sintamos profundamente orgullosos. ¿Eso a ti te pone optimista en términos de la gestión de lo que viene, de que efectivamente ambos en su discurso trataron de moderar y captar el centro? ¿Tú crees que ese va a ser el sello de la gestión o tú crees que efectivamente todo esto es una cosmética? No, se asomaron a un balcón Boric, Kast, y esta mañana cuando lo explicaba a una radio argentina, yo sentía en la pregunta del conductor, de los conductores de la radio argentina, sentía la perplejidad. Si esto eran efectivamente formas, y la democracia de Chile salió anoche muy fortalecida, con un mensaje muy contundente. El mensaje que llegó anoche es al presidente Boric, es respecto de los desafíos, que ya vamos a hablar de esos, de los desafíos que va a tener durante su gestión, y también es un mensaje al Parlamento, es un mensaje de vigor y fortaleza institucional y de gobernabilidad. Imagínate los dos pilares que salieron anoche, porque si salimos de una trifulca, porque hacen un contrario, Boric o Kast no hubiesen tenido esos gestos tan profundamente republicanos como los que tuvieron anoche, ¿en qué estaríamos al día de hoy? Entonces es bueno colocar los asentamientos de esta democracia que ha quedado tan vigorizada. Y esos mensajes van hacia adelante, ¿en qué sentido? Chile, en toda esta cadencia de elecciones, le dijo un mensaje a la clase política. ¿Queremos relevar la clase política? Sí, se ha producido anoche un relevo fundamental en la clase política de Chile. Anoche se fueron jubilados un número relevante, importante de gente que hizo política durante los últimos 40 años. Ese es el gran terremoto político que todavía, porque no estamos contando supuestamente los votos al día de hoy, Ricardo, aquí nos hemos perdido de una situación de fondo. El hecho que tengamos a un presidente con la edad que tiene Gabriel Boric, 35 años, y quien llega con la coalición que llega, es una señal que anoche también se jubila una parte importante de actores políticos que durante los últimos 40 años han hecho política en Chile, de los dos lados. Esto no es solamente del lado de la izquierda, sino también del lado de la derecha. Entonces, cuando decimos de la forma, es que también ha dicho Chile, quiero una vía institucional, quiero que haya gobernabilidad, quiero que haya conversación, quiero que haya diálogo, porque a este señor le entrego el Ejecutivo, por la amplitud, se lo entregan a Boric, pero deja un decorado en el Parlamento chileno en donde todo el programa de gobierno de Gabriel Boric, para que tenga éxito, tiene que tener una cosa que se llama la negociación y la articulación política en el Congreso. O sea, Chile... Pero a ti yo te veo, en el fondo, con estos símbolos republicanos de encuentro, de diálogo, te veo muy optimista. Y me alegra porque en lo personal yo también tengo un optimismo moderado y te lo voy a explicar y quiero un poco desafiarte en ese sentido. Este proceso democrático, que realmente es un ejemplo y tenemos que aplaudir a todos los sectores, a todos los involucrados y a los gestores públicos que hacen posible esto, hay que aplaudirlo. Pero hay algunas sombras para algunos que legítimamente pueden plantearlo, y eso tiene que ver con la gestión que se va a generar. Porque uno es generar las grandes reformas, y para eso se necesitan puentes, ¿de acuerdo? Pero otro es la gestión del día a día. ¿Qué ves tú que va a ocurrir en la gestión del día a día? ¿Va a ser una buena gestión? ¿Va a ser una gestión compleja? ¿Va a ser una gestión con más... van a tener que llamar a los ex de la concertación a que ayuden, a independientes? ¿Cómo ves tú que va, de alguna manera, el presidente Boric a asumir en la gestión del día a día? ¿Cuáles son los desafíos que hay para el próximo presidente? Si esta pregunta tú me la hubieras hecho el sábado, yo te diría, son los mismos desafíos para el día de hoy. No cambian los desafíos, independientemente de quién se hubiera podido ganar la presidencia. Pero como ya conocemos el resultado de la presidencia, el primer desafío es afirmar la institucionalidad
que por lo pronto ya vemos que se ha firmado en lo que anoche pasó en la forma y en el fondo. Gobernabilidad, el segundo desafío. Cuando hablo de gobernabilidad es de qué manera el proceso de conformación del gobierno, del Ejecutivo, con un Congreso que ya sabemos cómo es su composición, pero también con una convención constituyente que está redactando una constitución, cómo dialoga eso, y eso es gobernabilidad. La tercera línea, negociar con el Congreso. Bien, y este sistema de pesos y contrapesos pareciera ser que da la impresión que fuera del sistema americano, en donde eligen un presidente republicano de pronto y le dan una mayoría a los demócratas, o viceversa, de manera de garantizar la gobernabilidad a través de la negociación política. Bueno, en Chile se instala con mucha fuerza un parlamento en donde su composición interna obligaría a cualquiera que hubiera sido el presidente a pasar por el meridiano de la negociación política. Y eso me hace ser muy optimista de que para que el éxito del programa de gobierno de Gabriel Boric tenga éxito, en el entendido que es para el beneficio de Chile, tiene que pasar por una negociación en donde están representadas todas las fuerzas políticas de Chile. Cuarto tema, la agenda social, Ricardo. Y ahí quiero colocar el acento. Cuando tú ves la prensa habitualmente en los medios tradicionales, te encuentras que los énfasis son económicos. Y yo digo, cambio el orden y digo, la agenda es social. Porque los problemas que originaron el 18 de octubre, el tema de las carencias de las pensiones, de las jubilaciones, de la protección social, de la salud y la educación, no se han resuelto. Y por lo tanto, la agenda social, el consenso social, es el gran desafío que tiene el presidente Boric. ¿De qué manera se resuelve eso? Eso que le lleva a la presidencia, eso que le abrió las puertas de la moneda, tendrá que resolverlo. Luego un quinto elemento y es la reactivación y la recuperación económica, y es la generación de empleo, la confianza para los inversionistas, la confianza para que el país se mueva en el engranaje económico que le conocemos. Y una sexta derivada es de qué manera el presidente crea las condiciones para que Chile dé el salto de la transformación digital y tecnológica. Y te diría que esas serían las prioridades esenciales que tiene el presidente por delante. Déjame desafiarte. ¿Qué pasa? Porque en este mismo espacio hemos tenido a constituyentes que nos señalan que ellos ven como una potencial amenaza que la actual convención constitucional de alguna manera se encuentre o se vea tentada a generar cambios profundos, y esos cambios profundos a su vez van a determinar que las instituciones tal cual las conocemos hoy día, como por ejemplo la independencia o la existencia del Tribunal Constitucional, la independencia del Banco Central, la representación de dos cámaras, todo eso podría verse modificado en su esencia, y que por lo tanto esta cosa que tú señalas de que de alguna manera hay que negociar, hay que consensuar, hay que tender puentes, que me parece a mí una extraordinaria posibilidad y una extraordinaria idea, pero eso podría desaparecer si es que la convención efectivamente decide hacer cambios en otro sentido. ¿Qué opinas tú de eso? Bien, ignoro quiénes han sido los constituyentes a los que estuviste invitado, Ricardo, pero voy al fondo del planteamiento que me gusta la argumentación, y es la siguiente. Recién la convención, los convencionistas van a comenzar a redactar la Constitución. Si hay algo mágico que hubo en todo este proceso, y por eso yo creo en la vía institucional y por eso soy tan optimista, es que quienes se imaginaron el proceso le dijeron primero, ¿sabe qué? Este proceso de cambiar la Constitución tiene una serie de requisitos. El primer requisito es, ¿queremos cambiar la Constitución? Hagamos un plebiscito. ¿Qué dijo la gente? Sí, sí queremos. Elijamos los convencionistas constituyentes. ¿Cómo se eligió? Con una amplia representación de todos los sectores políticos, con una mecánica electoral que algunos le sacaron mucho más provecho, porque los partidos políticos, y esto es muy importante decirlo, los partidos políticos, lo que han venido demostrando los partidos tradicionales es un lento declive en la forma en que hacen política en Chile. Y eso es muy importante no perderlo de vista. No perdamos de vista. Quizás ya no vamos a oír hablar con fuerza de la UDI, de Renovación Nacional, del PPD, de la Democracia Cristiana, del Partido Radical. Vamos a tener que escuchar Revolución Democrática, Comunes, Convergencias y otros nombres que son los que no estaban. Entonces,
Cuando vemos eso, el tejido y el bordado porque es una propuesta lo que están redactando los convencionistas, no nos están redactando la Constitución, que va a ser inmediatamente puesta en ejercicio. Recordemos que hay un paso previo. Por eso me encanta este tejido constitucional del proceso, por lo siguiente, Ricardo. Suponte tú que salga un texto en donde dice, mire, no quiero banco central, quiero un banco central que dependa del Ejecutivo, quiero, en fin, una serie de instituciones. Supongamos que fuera así. No lo sé si va a ser así, pero supongamos que fuera así. Cuando ese texto esté propuesto, ese texto no se aplica, no reemplaza la Constitución del 80 de manera automática, porque previo a eso hay un paso, que es le preguntamos al elector, esto es a ti y a mí, si nos gusta o no nos gusta ese texto. Por lo tanto, como sociedad, nosotros en el plebiscito de salida expresaremos nuestro gusto o disgusto respecto a ese texto constitucional. Y yo veo aquí que muchos se están adelantando a todo el proceso y diciendo, no, mire, es que ya el Banco Central perdió la autonomía, es que por aquí y por allá. Y yo digo, los mismos sustos y los mismos temores, ¿por qué no los tuvimos cuando faltó el consenso social? Si esta crisis que está viviendo Chile, Ricardo, es una expresión que aquí durante 50 años adoramos el consenso económico y dejamos de lado el consenso social. Pero si a la vez hubiéramos hecho consenso económico con consenso social, no tendríamos este contexto político de ahora, no lo tendríamos. Qué interesante lo que estás planteando en esta mirada de que efectivamente aquí hay un tema social más que un tema económico, y yo quisiera agregarte un tercer pilar que tiene que ver con la dignidad y que probablemente está vinculado con los otros dos temas, que es el reconocer en el otro un sujeto digno en todo su esplendor, en términos de que yo no lo ninguneo, no lo hago desaparecer, no lo excluyo, lo hago partícipe del desarrollo y lo hago partícipe de mis sueños. Entonces, efectivamente, y comparto contigo, y permíteme que me haya explayado en esto, pero yo creo que además del tema social y económico, hay un tema que tenía que ver con la dignidad. Y que efectivamente yo creo que los partidos políticos tradicionales no lo vieron, y muchos de nosotros tampoco lo vimos en toda su dimensión. Libardo, ¿qué rol va a jugar, crees tú, el Partido Comunista, que es el partido más fuerte dentro de la coalición que hoy día va a gobernar? ¿Tú crees que va a empujar la balanza en algún sentido? ¿Tú crees que va a ser gravitante? ¿Crees que efectivamente va a ayornarse a los acuerdos o va a tratar de imponer una agenda un poco más dura? ¿Qué crees tú? En el Partido Comunista es el partido de los trabajadores de Chile, que es el único que sobrevive y sale fortalecido de este proceso electoral. Bien, lo han sabido hacer, participaron del gobierno de la mayoría como el partido más disciplinado que acompañó al gobierno de la presidenta Bachelet, ordenaditos, sin hacer sobresaltos, le dieron ministerios, tuvieron el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer y algunas otras cositas por allí que le dieron, y ellos aplicadamente, primero se leyeron el programa, sabían en qué consistía el programa de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet, abrazaron el programa y disciplinadamente acompañaron a la presidenta Bachelet. Yo te pregunto, si tú y yo pudiéramos sacar un consenso de ponernos de acuerdo, por ejemplo, eso que se llama Chile Vamos o Chile no sé qué cosa, que es la coalición que apoya a Piñera, dime tú si fue ordenada, si fue disciplinada respecto a lo que era entender el ejercicio del gobierno y de manejar la coalición. Y yo te diría que muchos de los partidos parecían ser los más feroces gobiernos de la oposición frente a quien mandaba allí. Bien. Entonces, sí, el Partido Comunista tiene una voz preeminente, tiene una voz importante, una voz relevante, pero dado que el presidente no es integrante del Partido Comunista, sino que hace parte de una coalición en donde está el Partido Comunista, es muy importante decirlo, tendrá que sostener el equilibrio entre lo que el Partido Comunista entiende como su agenda, pero también la agenda que tiene el Frente Amplio y la propia agenda que tenga el presidente Boric. Entonces son tres elementos a los cuales, entre palomas y halcones, si me lo quisiera llevar a ese escenario, de tipos durísimos o de palomas, yo te diría lo siguiente: los que ganaron la elección del Frente Amplio y de la coalición de Apruebo Dignidad fueron las palomas. No fue con el discurso de los halcones, no fue con el discurso de los duros, no. Si tú miras el Boric de la primera vuelta al Boric de la segunda vuelta,
observarás una transformación que le permitió ganar por amplio margen el poder. El Partido Comunista tiene que entender y leer claramente eso y seguramente participar de la coalición, seguramente, con la expectativa que tendrá, pero empujar como el dueño y señor de todo esto. Yo leía hoy al alcalde de Recoleta haciendo una frase que guste o que no le guste, que el Partido Comunista es importante en la coalición. Lo sabemos, por supuesto, lo sabemos. Y de contrario le diría, el país también eligió una coalición, no un partido para gobernar Chile. Y eso el presidente Boric lo tiene que tener en cuenta. No eligió al Partido Comunista, eligió a una coalición de la cual hace parte el Partido Comunista. Es muy importante hacer esa distinción, ¿no? Sí, sí, tú en tu análisis político y que has tenido una experiencia importante analizando los procesos como el venezolano, el colombiano, el argentino o el uruguayo, que tiene distintos acentos, ¿cómo crees tú que va a ser el Chile de los próximos 10 años? Para que la gente de alguna manera pudiese fijar su mente, decir, ok, nos vamos a parecer a esto. ¿O tú crees que vamos a ser un ejemplo absolutamente sui generis en lo que vamos a construir? Bueno, esta mañana más directamente en Buenos Aires me preguntaron si esto iba a ser Boric el Chávez de Venezuela. Tú has tenido la delicadeza de la gentileza. Yo creo que hay un proyecto político de una coalición que gana, pero fíjate lo siguiente, Ricardo, en Chile los presidentes llegan al poder y las coaliciones se les achican. Y yo creo que la primera conclusión que tiene que tener el presidente Boric a la mano es eso. Si tú ves, Elwin llegó con 17 partidos al poder, 17. Y después los distintos gobiernos de la concertación quedaron en 4, de 17 a 4 partidos políticos. La Alianza por Chile eran 2 partidos, después la Chile Vamos eran 4 partidos. Yo no sé si todos los días sentía que un partido se iba, que se venía, le quitaban un ministro, se arrancaban uno, se volvían otros, se daban vuelta, en fin, una cosa que uno se volvía loco. Y después parecía que todos estaban, en fin, esa situación de indisciplina y yo no la entiendo. Y en el gobierno de la nueva mayoría, miren lo que terminó. Entonces, yo lo que entiendo en este contexto es decir, que cuando uno tiene y arma una coalición y la coalición hay partidos y hay cosas, bien, a cada partido habrá que darle todo la proporción que hay, pero nos vamos a tener que acostumbrar a nombres nuevos, de partidos nuevos y otros que definitivamente van a ir declinando. Con ellos, unos nombres que todavía se resisten a morir políticamente. En política no hay muertos, por cierto, pero que seguramente no va a estar. Entonces yo el Chile que me imagino en los próximos 10 años es un Chile en donde los nombres de los ministros cambiaron. O sea, aquí es odioso mencionar, pero los Burgos, los Francisco Vidal, los Montes y los no sé qué cosas, esos nombres ya no van a ser parte del decorado de la escena. Serán los Jackson, los Sichel, serán los Vallejos y otros nombres que van a aparecer de 30, 35 años. Pero hay un factor, ¿por qué se llega? ¿Por qué hay este salto generacional? Que no nos lo hemos preguntado, Ricardo. ¿Por qué Chile elige un presidente de 35 años? ¿Por qué lo elige? Porque tú me podrías decir, oye, porque armó una coalición política potente que ganó la elección. Cierto. Pero ¿por qué a la segunda vuelta fueron 2 personajes a pelear la presidencia que su pasado político, en el caso de Kast y en el caso de Boric, sí tenían anclaje de haber sido diputados, pero no podemos decir que eran los genuinos representantes de un ejercicio político histórico? No lo son. Kast no era Chile Vamos, era un marginado de Chile Vamos. Lo fue. Y Boric representaba otra cosa política, distinta a cómo se hizo la política durante los últimos 40 años. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó en los últimos tiempos? ¿Y no será que la fatiga de 2 décadas escuchando Piñera, Bachelet Piñera, también hastió un poco porque ninguno de esos 2 presidentes prepararon liderazgos que vinieran o hicieran relevos? Yo tengo la impresión que eso también tiene que ver en este salto generacional. Entonces llegó un momento en que dijeron, ¿sabe qué más? Ninguno que se parezca a eso. Por un lado dijeron Kast y por otro lado dijeron Boric. Hay momentos en la historia de los países que la cosa generacional cambia. Yo me acuerdo
bueno, tú eres el experto, pero me acuerdo que Deng Xiaoping en China, que fue el que generó el gran salto hacia adelante, ¿no es cierto?, con la introducción de las reformas económicas después de la era de Mao Zedong. Él gobernaba con una gerontocracia, digamos, donde sus pares en promedio tenían entre 75 y 85 años. Y sin embargo, ellos generaron las bases de la China moderna, filosóficamente y materialmente. Entonces, la juventud es importante en términos cronológicos, pero pareciera ser que también la juventud del espíritu, de abrazar nuevas ideas y nuevos desafíos, también es importante, ¿no? Sí, por supuesto. Es que ese ejemplo es espectacular en cuanto a lo que significó Deng Xiaoping. No importa qué color sea el gato con tal de que case ratones. Y de pronto el ratón era rojo, el ratón era blanco, el ratón era amarillo, no importaba. No importaba cómo fuera el gato. Entonces, total, estaba cazando ratones. En esa metáfora, evidentemente, si tú ves lo que fue el gobierno de Deng, él hizo una transición que permite otra llegada de otros liderazgos y se lleva consigo la pensó muy bien esa generación que fundó la República con Mao. Entonces, todo ese elemento, lo que quiero decir es lo siguiente, el Frente Amplio no tiene raíz en la concertación, el Frente Amplio no tiene raíz en la nueva mayoría, salvo la que pudiera tener el Partido Comunista por haber sido parte de esa coalición de la nueva mayoría. Y a su vez, acá le llegaron los partidos le llegaron los partidos de Chile Vamos, le llegaron por rebote porque no tenían para dónde irse. Es decir, uno no se imaginaba que la UDI iba a apoyar a Vox o que Renovación Nacional lo iba a hacer. No, terminaron apoyando a Kast, pero no porque hubieran querido, porque era la única fórmula posible que allí ocurrió. Entonces, eso te está demostrando una cosa de mucho fondo: la desafección de los partidos tradicionales en la política nacional, Ricardo. Yo que soy pro partido político, a mí me encantan los partidos políticos, me encantan, son los intermediarios, son los actores relevantes, son los que hacen la política, ¿sabes? Pero también digo que no leyeron a tiempo el mensaje que les estaban diciendo: señor, conéctese con la ciudadanía, no sean máquinas de poder, se convirtieron en meras máquinas de estructuras de poder, nada más que eso. Si tú ves los partidos políticos en Chile, ¿cuál de ellos ha hecho una reflexión ideológica, doctrinaria, programática en los últimos tiempos? No. ¿A quién pone presidente? ¿A quién elige vicepresidente? Entonces la hija la pone en este cargo, al hijo que no es... Y en eso mismo, ¿cómo ves tú la generación de nuevos liderazgos que de alguna manera traigan luz? Porque las democracias se fortalecen en el ejercicio, como tú también mencionabas, ¿no es cierto?, y en los símbolos republicanos, pero a través de los partidos políticos, que son el cauce natural, por lo menos en democracia, de las aspiraciones legítimas de la gente. Entonces, ¿cómo crees tú que va hacia adelante? ¿Va a haber una suerte de purga? Porque hay partidos como la Democracia Cristiana que van a... Yo no soy politólogo, pero claramente yo creo que va a desaparecer después de lo que ocurrió. Entonces, o va a correr la suerte del Partido Radical. Entonces, y partidos que fueron importantes en la historia de Chile. ¿Qué es lo que debería ocurrir ahora en el espectro de los partidos tradicionales? ¿Qué es lo que debería ocurrir en la UDI, que en un momento fue el partido más grande de Chile y más popular de Chile, y hoy día queda reducido a un espacio? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves hacia adelante lo que debería ocurrir en los partidos políticos? Bien, primero definir qué quieren ser y cuál rol quieren tener. Por ejemplo, si tú ves la Democracia Cristiana, los mensajes de hoy: mire, nos gustaría, pero no nos gustaría que nos incluya. No saben si quieren ser oposición, quieren estar, no les gustaría estar, pero no los han invitado, les han dado patadas en las espinillas para que no estén tan cerca. Y ellos ahí diciendo: mire, oposición. No, yo creo que los partidos tienen que tener con claridad un norte orientador de qué es lo que le ofrecen a la ciudadanía, y no es lo que ellos quieren que un Estado les ofrezca a la directiva de esos partidos políticos, que es la gran confusión que hay en Chile. Por lo tanto, todos los partidos políticos, todos, Ricardo, todos, salvo el Partido Comunista, que tiene claro sus objetivos e hizo el relevo generacional. Fíjate tú, que todavía está Atelier arriba, pero tú mueves Atelier, lo mueves Atelier un poquito, y aparecen los liderazgos de Jadwe, aparecen los liderazgos de Lavallejo, aparecen los otros liderazgos, y ellos han hecho, sin mucho estruendo, un relevo generacional que tú no lo ves en los otros partidos. Tú no lo ves.
de pronto, o lo que es más complicado, ves los jóvenes, la sangre joven de su partido, pensando como la sangre vieja de esos partidos, que es lo peor que puede ocurrir. Entonces, a mí me llama la atención es que no haya habido una reflexión profunda. Pregúntense qué es lo que han hecho mal, qué es lo que podrían hacer y qué es lo que tienen que hacer para evitar su extinción. Si esto es más complejo, tienen que reflexionar que tienen que dejar de ser máquinas de poder y constituirse en el vínculo entre la sociedad, entre el Estado, entre el gobierno, entre la oposición, que eso es el lugar que les corresponde. Creo que por ahí deberían los partidos reflexionar mucho. Yo te diría, hoy la gente está diciendo, bueno, ¿quién es el líder de la oposición? No, si la gente no está buscando un líder de la oposición, ¿quién le va a hacer oposición al señor Boric? ¿Por qué le va a hacer oposición? ¿Para qué le va a hacer oposición? ¿Qué tipo de oposición le van a hacer? ¿No? Y aquí están buscando el líder para eso. Si el líder de la oposición, los líderes van apareciendo en el camino. Entonces, ¿será que Kast nos va a servir para ahora que fue candidato y en una vez le pedimos que además sea el rol, haga el líder de la oposición? ¿Qué van a hacer los parlamentarios? ¿Qué va a hacer la Cámara de Diputados? ¿Qué va a hacer el Senado? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? ¿Qué cosas propositivas van a hacer? ¿Qué tipo de proposición y qué tipo de oposición van a hacer? Bueno, toda esa discusión todavía no se da en Chile. ¿Cómo se construyen los liderazgos, Libardo? Los liderazgos se construyen. ¿Cómo permites tú que haya efectivamente luz en instituciones? No quiero nombrar ningún partido particular, pero instituciones que han estado acostumbradas a una maquinaria partidista donde las cúpulas de poder no permiten que otros asciendan porque de lo contrario pierden esa cuota de poder. ¿Cómo generamos nuevos liderazgos? Porque claro, tú me señalas hay que hacer esta introspección de para dónde vamos, qué es lo que queremos, cómo nos queremos transformar, pero además tiene que haber una segunda que tiene que ver cuáles son los mecanismos para permitir que la opacidad institucional desaparezca. ¿Cómo tú sugieres que surjan nuevos liderazgos de verdad? Como ha ocurrido en esta elección, yo te digo, hace 6 meses, pongámonos, vamos hacia atrás en el tiempo, tengamos esta misma conversación hace 6 meses. Tú y yo concluiremos que el señor Sebastián Sichel no existía como candidato. Tú y yo concluiremos que el señor Gabriel Boric no existía como candidato. Tú y yo concluiremos que el señor Parisi no existía como candidato. Y más o menos uno pretendería decir, sabe que de pronto Parisi, Artés también por ahí está. La Democracia Cristiana había elegido una candidata originalmente que era la senadora Jimena Rincón, luego la bajaron, le pusieron una escalera, la bajaron, la quitaron, y todas estas cosas de la política, que es muy entretenida la política chilena en eso. Y de pronto ha habido una forma en que los liderazgos se están expresando vía la fuerza de los hechos políticos. Boris es una circunstancia. Boris es presidente de Chile por haberse atrevido a firmar el 15 de noviembre del 2019 el acuerdo de paz que permitió la salida de esa situación en ese momento. Eso es lo que subyace para que mucha gente fuera a votar. Cuando hubo la primaria entre Boric y Jadwe, dijera, yo privilegio. Como Jadwe no firmó ese documento y quiere ser candidato a la presidencia por una coalición, pero Boric sí lo firmó, yo quiero darle el voto y mucha gente se lo dio a Boric. Boric es producto de una circunstancia política de verse y atreverse con osadía y poner su nombre. Como Sichel también en su momento lo hizo. O sea, yo te digo que si yo hubiera estado en el pellejo de Sichel y me dice, mire, señor, tiene que enfrentarse con Lavín. Lavín era el candidato sine qua non que venía, es decir, nadie le disputaba el liderazgo. Y si no era Lavín, seguramente era la Matei y los liderazgos tradicionales. Pero ¿qué hizo Sichel? Dijo, levantó la voz desde el sector independiente y se instaló como candidato y se hizo elegir como candidato allí por la coalición de Chile. Vamos, bueno, le fue como le fue, pero los liderazgos tienen que abrir la puerta. La concertación muere y fallece porque los liderazgos jóvenes no fueron capaces de correr a Bachelet cuando Bachelet se les instaló definitivamente con un proyecto personal. Los liderazgos no fueron en la derecha porque Piñera se instaló con un liderazgo únicamente personal. Piñera solamente pensó que él era la primera, la segunda, y yo no sé si está pensando para la tercera. Pero, ¿Tú crees que efectivamente mucho de lo que ha ocurrido estos últimos años en Chile en términos de que hemos perdido la fuerza de crecer, de desafiarnos, tiene que ver con que tuvimos dos presidentes que pensaron más en ellos mismos que en otros? juzgar por los resultados, Ricardo.
Porque si la nueva mayoría hubiese sido un proyecto colectivo, hubiese tenido sucesión presidencial. Si lo de Piñera hubiera tenido un correlato distinto, pues había hecho un presidente de un periodo y el presidente de otro le hubiera dado cabida a otro liderazgo, pero no se lo dieron, no construyó liderazgo. De hecho, miraban y decían, si no es Piñera, ¿quién más? Piñera 2 veces, Bachelet 2 veces. Entonces, ¿cuáles fueron los presidentes, los candidatos, los liderazgos emergentes que salieron de esos espacios políticos? Ninguno, ninguno. Ok, hay, yo creo, una responsabilidad de ellos mismos, porque al ejercer el poder, si ellos no permiten los otros espacios, se hace muy difícil competir y desafiar. Sin embargo, también creo que los partidos son ampliamente responsables en agachar el cuello y aceptar este tipo de situaciones. Déjame hacerte una pregunta un poco distinta y que queda sobre la mesa también. El país, Chile en particular, en los últimos años viró a la izquierda, se mantiene igual, la proporcionalidad entre los 3 tercios históricos existe. Me refiero a que de alguna manera uno ve la sensación y dice, no, el país se fue a la izquierda, y porque mira lo que sacó, y otros dicen, no, en realidad históricamente la izquierda siempre tuvo 1 tercio, el centro 1 tercio y la derecha 1 tercio, incluso algunos postulan que la derecha creció porque ya que Kast representaba una derecha muy conservadora y dura, para muchos era incluso impensado que iba a superar el 40%. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees tú que ha ocurrido realmente? Qué interesante la evaporación del centro político. En esta elección se evaporó el centro político y fue el que eligió presidente. Curiosamente, el centro político elige presidente. Es muy curioso. Como expresión y como domicilio político, no encontró dónde instalarse. No era Eduardo Artés el que representaba el centro político, no era Marco Enrique Sominami el que representaba el centro político, no lo era Franco Parisi. La gente no sabía en qué domicilio estaba Parisi, si en la izquierda, en la derecha, en dónde estaba. Yasna Proboste no era ese su domicilio. Pero puesto en la disyuntiva, el centro político lo que hace es que elige una opción y acomoda. Yo lo que creo es que sí, evidentemente, si uno se asoma a los estándares internacionales, la mirada internacional es Chile gira a la izquierda, por supuesto, porque es de signo totalmente distinto Boric del presidente Piñera, pero aún así esa simbología de las 2 de la tarde, en donde Boric ingresando al Palacio de la Moneda, el presidente, los dos presidentes, el saliente y el entrante, el uno mostrándole esas cosas, es de una riqueza política, de una riqueza republicana importante en los gestos, en las cosas, que es muy sustantivo. Pero sí, Chile gira a la izquierda, y gira a la izquierda, gira una izquierda que se devoró a otra izquierda en sí mismo, es decir, el Frente Amplio y esta coalición de Apruebo Dignidad se devoró a la izquierda de la Concertación, que va a quedar reducida a nada, probablemente, y que la va a absorber por cuota de poder, la absorbe y se incorpora a la Apruebo por Dignidad. Y no sé finalmente en qué quede la democracia cristiana, que todavía está en esa duda existencialista, si espera que la llamen, se intenta meter por la ventana o no la dejan meter por la ventana. Lo mismo le va a ocurrir en la oposición, ¿no? Y es quién hace oposición y cómo se hace oposición. Sí, pero Chile ha girado a la izquierda, evidentemente. Ok, y en ese giro a la izquierda, ¿qué tipo de izquierda? Porque hay una izquierda kirchnerista o peronista, porque el kirchnerismo es una cosa modificada, ¿no es cierto? Hay una izquierda como la de Pepe Mujica, que es una izquierda un poco más romántica. Hay una izquierda como la de Castillo, que es absolutamente atípica y que uno en realidad no entiende mucho. Y hay una izquierda chavista. ¿Cuál es la izquierda a la cual de alguna manera tú crees que o vamos a tener un modelo propio? Porque en Chile hace muchos años atrás se hablaba del camino propio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo ves tú en tu visión? Yo supongo, Ricardo, que puede construir un espacio socialdemócrata. Ahí hay un espacio interesante para que el presidente Boric instale su proyecto político ahí. Eso significa que que no es la Venezuela de Chávez, que no es la Argentina de Kirchner ni de Fernández, no es la inestabilidad de Pedro Castillo, no es la Bolivia de Luis Arce, no es el Brasil de Lula, Dilma y todas estas cosas, no es la cosa romanticona de Pepe Mujica con Uruguay, sino que hay un domicilio en donde la puede instalar, que es en una izquierda socialdemócrata moderna. Yo creo que Chile no va a replicar ningún modelo y va a tener su propio modelo.
O sea, yo a ti te veo, por lo que te escucho, lo que me alegra, por supuesto, te veo optimista en el proceso democrático en que estamos inmersos y te veo optimista además probablemente en los resultados. ¿Es así? Sí, Ricardo, porque la responsabilidad superior también la van a tener cada uno de los diputados y cada uno de los senadores, que el cauce institucional no se desborde. Eso es muy importante, que el presidente Boric, para sacar adelante su programa, tiene que negociar, tiene que conceder, tiene que otorgar, tiene que haber una negociación política. Si eso es así, yo estoy feliz y digo bien, se ha producido un hecho de impacto político en Chile sustantivo, del cual aún nosotros mismos todavía no hemos sido capaces de dimensionar las ondas tectónicas que tiene el alcance del triunfo del día de ayer. Todavía hay muchos que están durmiendo la siesta respecto a lo que eso significa. Y digo, los diques de contención están bien preparados, institucionalmente hablando. Una constitución, si a ti y a mí nos gusta, votaremos que sí. Pero si a ti y a mí no nos gusta, bueno, diremos que no. Ahora, no sé si nos acompaña el pueblo en el sí o en el no cuando salga el plebiscito de salida, pero es un cauce institucional. Pero déjame desafiarte. ¿Qué posibilidades le ves de que efectivamente una constitución, que efectivamente con la complejidad de una constitución, que ponga elementos sobre la mesa, pero que desconocemos? Cuando tú haces un análisis de la gente, quienes realmente han leído la Constitución es el 0,1%. Entonces, probablemente esa votación de salida, más que el análisis profundo del articulado de la Constitución, va a ser una cosa más bien dentro de la épica o dentro del afecto, lo que también es legítimo. Yo no estoy diciendo que no lo sea, pero ahí de alguna manera también corre el peligro de instalar cosas que no sean técnicamente adecuadas. ¿Tú no ves ahí un riesgo? Porque la gente difícilmente va a votar. No, es que si yo digo que no, volvemos a la Constitución del 80, volvemos a la Constitución de Pinochet. De alguna manera hay como una trampa ahí, ¿o no? ¿Tú no lo ves así? ¿Cómo lo ves No, tú? yo lo veo que los que diseñaron el mecanismo son unos genios. Dieron el peaje de entrada para cambiar la constitución en Chile, un plebiscito. ¿Qué dijo la gente? Vamos. ¿Qué dijo la gente? Vamos, ¿cierto? Elijamos un sistema de elección para los convencionistas que sea lo mismo que se utiliza para los diputados. ¿Quién le sacó partido a eso? Los que no se imaginaron es que había movimientos independientes o con ganas de participar en política que fueron capaces de sacarle mejor partido a la mecánica política, a la ebanistería política. Los partidos pensaban que iban a gobernar como siempre y que iban a sacar los convencionistas, y no fue así. Fue porque se durmieron los partidos políticos tradicionales. No fue otra cosa. Me consta porque me tocó estar en un par de reuniones con presidentes de partidos políticos antes de la elección propiamente tal, y ellos daban por hecho, estoy hablando de la centro derecha y de la centro izquierda, daban por hecho que el 80% por lo menos de los elegidos iban a ser absolutamente representantes de lo que era el reflejo del Parlamento en ese instante, y por lo tanto, o sea, y no había forma de hacerlo entender que probablemente el destino era totalmente distinto. Y así fue. Y mire la composición. El que quiso ser candidato se presentó como independiente, armó una coalición, se disfrazó, lo que haya sido. Pero en la convención constituyente, en esta convención hay gente de los pueblos autóctonos, de los pueblos originarios, hay de la expresión nacional, hay gente de las regiones, hay de tantos sabores y tal. Pero aquel que quería tener una voz preeminente, pues bueno, porque no hizo la campaña, porque no tocó, hizo los puerta a puerta, y ahí está la convención. Entonces, yo respecto a eso, creo que va a venir un debate interesante, pero también imaginémonos, Ricardo, lo siguiente: si la Constitución es con cara al futuro, va a ser una Constitución exitosa. Seguro. Salvo que si la Constitución es para resolver la historia de Chile y nos tenemos que regresar 50 años, entonces va a ser un fracaso. Los convencionistas fueron elegidos para redactar una Constitución que nos permita ser la regla de juego para el futuro. La historia para los historiadores. La historia tendrá que explicar qué fue lo que pasó en el pre-73, post-73, eso lo explican los historiadores. Pero la Constitución tiene que ser el vehículo con el cual Chile salte al futuro. Si hay alguien pensando en que hay que revisar la historia, pues ese revisionismo nos hará chocar contra una roca. Y eso
Cada constituyente tendrá que pensar que a él lo eligieron para que sea capaz de establecer unas reglas de juego que sean incluyentes. Si ellos dicen que la constitución de Pinochet, que la constitución del 80, por ser emitida así, es excluyente, pues no podrán redactar una que sea excluyente para el futuro. Ok. ¿Tú cómo crees que va la historia a mirar el legado de Sebastián Piñera? Ah, qué interesante pregunta. Te he hecho dos preguntas interesantes. En realidad te he hecho como 33 preguntas, pero solo dos las he encontrado interesantes. Gracias. Este es interesante, Ricardo, porque es aquella pregunta en donde que yo le hice a Lagos en un momento, cuando me tocó entrevistarlo en su último año de gobierno para el canal donde trabajaba, y yo le llevé el libro de Baldomiro Bellar, en donde aprendí la historia de Chile, y justamente ese libro solamente tenía la foto de Ricardo Lagos y no tenía el texto para abajo. Entonces yo le pregunto, oiga, presidente, ¿y usted cómo cree qué debe decir aquí para abajo? Bueno, le causó mucha sorpresa el qué decir aquí para abajo. Yo creo que el presidente Piñera se va a preguntar si fue necesario esta segunda reelección. Yo creo que estuvo de más. Estuvo de más. La historia va a ser así. El momento que le toca vivir, el momento, yo creo que estuvo de más pero como ya fue hecho, creo que lo que la historia le va a reconocer es que hizo una buena cosa en la gestión de la pandemia, pero que le faltó tacto político, que le faltó gestión política. El déficit político es monumental en el presidente Piñera. Tú lo ves así. ¿Cómo es el tema de la Araucanía en términos de la gestión política de lo que viene? Porque ahí hay un tema que no es menor, ¿no? No, y es un tema que nos va a desgastar mucho porque observo que tampoco está dialogando con la Constitución nueva. Porque si hay un espacio de la nueva casa de todos, la pregunta es, bueno, ¿vamos a meternos todos en la misma casa o va a quedar alguien por fuera de esa casa? Y yo creo que también es un tema para la Convención Constituyente. ¿Qué vamos a hacer respecto a los pueblos originarios o si vamos a tener ese proceso como una oportunidad perdida para resolver el tema de la Araucanía? Yo creo que debería ser la gran oportunidad histórica de Chile en la nueva Constitución ir paralelamente pensando cómo resolvemos definitivamente el problema. ¿Y tú crees que hay espacio para un poco tratar de resolver el problema a los australianos con los maorí o a los canadienses con su... Siempre, Ricardo, los problemas políticos se resuelven con liderazgos políticos. O sea, fíjate tú, voy a un punto. Cuando tú tenías la Sudáfrica de Frederick de Klerk, que recientemente falleció, yo lo admiro mucho a de Klerk, lo admiro tanto como a Mandela, siendo el blanco que encarceló a Mandela, él vio que el momento político exigía un liderazgo político distinto y fue capaz de liberarle, abrir la puerta a Mandela y fue capaz de acomodarse de vicepresidente de Mandela. Imagínate tú los gestos. Entonces, a problemas políticos, liderazgo político. Todos los problemas de orden político no se resuelven sino con más política y mucha política, pero sobre todo con políticos que entiendan los fenómenos y les den el tratamiento que esos fenómenos requieren. Eso es netamente liderazgo político. El problema de la Araucanía, el problema de Rapa Nui, el problema de la Antártica, el problema de tal, se resuelve con política, nada más que con política. Déjame cambiarte radicalmente. Quedan muy poquitos minutos y te vamos a... Pero quiero aprovecharte con dos cosas. ¿Cómo es el mundo en los próximos 10 años? Desde el punto de vista, ya que estás, desde el punto de vista de la hegemonía o no China al respecto, y desde el punto de vista del impacto de la tecnología en la manipulación o en la concientización o en el manejo derechamente de las conciencias o de la libertad al momento de votar. Es sencillo, Ricardo, por lo siguiente. Otra pregunta muy interesante. Ya van tres. Gracias. No. Las 39. Lo voy a anotar en mi diario de vida. Hoy Libardo nos dijo, hiciste 3 preguntas interesantes. Muchas gracias. Yo que te quería. Las otras fueron muy buenas. Las otras fueron excepcionales. Mira, gracias. Ricardo, esto es aquí así. Creo que el mundo con la pandemia va a tener un retroceso en lo que es la cooperación internacional, lo que es la cooperación internacional, lo que son el multilateralismo, que es muy afectado, la globalización. Todo eso se ha visto afectado. No es que el mundo deje de ser menos global,
No, pero el mundo entra con mucha más desconfianza. La pandemia y su impacto global erosionó gravemente lo que es la confianza de los pueblos. Y aquí vimos que los líderes, cada quien intentó resolverlo para su país como correspondía y que los discursos de cooperación internacional, de cooperación, de ayuda, eran meros discursos retóricos. Meros discursos retóricos. Aquí cada quien se rascó con sus propias uñitas y resolvió la crisis. Entonces hay que volver a recuperar el multilateralismo, la cooperación internacional, la confianza internacional, hay que volver a fortalecer los foros internacionales, hay que vigorizar esto. Y en medio de eso, por supuesto que China avanza, pero también China ha mostrado unos pies de barro porque todas las epidemias de salud nacen en China. La SARS, el COVID, la HN1, A1N1, todos nacen. Entonces, ¿cuál es el problema epidemiológico de salud que tiene China? Que todas las crisis sanitarias parten allí en esa nación. Bien, van a tener un liderazgo y vamos a avanzar hacia una nueva forma de cómo entendemos el mundo, pero todavía no está claro qué es lo que nos deja la pandemia. Y respecto a las tecnologías, decir que el mundo se hace mucho más pequeño y que, por supuesto, no es que el ser humano esté más empoderado, nada de eso. No estamos empoderados. Todavía nos hace falta avanzar mucho hacia el real poder porque no estamos tan empoderados como alguien se mete en este computador y puede alterar lo que tú y yo entendemos como nuestro poder. Ahora sí, tenemos unos espacios de conversación más amplios que antes estaban solamente restringidos a medios. Y eso es una maravilla de estas plataformas tecnológicas. Libardo, como siempre ha sido un privilegio estar contigo y compartir tu sabiduría y tu visión. Quiero darte las gracias a nombre de personales, por supuesto, y a nombre de Unidos por Chile. En este espacio tratamos de colaborar con gente sabia, inteligente y con conocimiento que nos ayuda a entender un poco mejor. Gracias por tu mirada optimista, por tu mirada institucional, por tu mirada de los cauces democráticos. Todos esperamos que así sea, todos esperamos que a este gobierno le vaya bien, porque así nos va bien a todos, y esperamos que la Constitución sea una Constitución efectivamente inteligente, de futuro y que nos acoja a todos. Así que... Aquí, Ricardo, gracias por la invitación, por un espacio de conversación. Aquí la idea nunca ha sido ofender a nadie, los análisis hay que hacerlos, las respuestas hay que ofrecerlas, pero la idea es que en esta nueva piel, después de haber pasado esta trifulca en la cual se dio esta contienda electoral, entendamos que una cosa hay que distinguir, es los procesos electorales y otra cosa es la salud política de la nación. Yo creo que la salud política del país está bien y debe estar mejor y eso será solamente la responsabilidad de quien va a conducir la nación desde el Poder Ejecutivo, de quien va a conducir la nación desde el Poder Legislativo y del Poder Judicial. Ellos también son los responsables para que esta paz perdure en Chile. De todos es nuestra responsabilidad y ojalá los partidos políticos se pellizquen un poco, se sacudan y hagan lo que todos estamos esperando, que es una retrospectiva y ubiquen cuál es el rol que ellos quieren ejercer en la sociedad, porque si no, entonces lo que vamos a tener es, en los próximos 10 años, haber contado la historia de los partidos tradicionales que fallecieron por no haberse enriquecido ni nutrido en la vinculación entre el pueblo, su sociedad y sus autoridades. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo. Un abrazo y gracias por todo. Que estés súper bien. Gracias a todos por su audiencia y ayúdenos siempre a difundir. Que estén muy bien. Chao, buenas noches.